pero más, no, pero más que eso, antes de eso de ahí, es que sea de que vayas al campo y evalúes ahí y ves. Entonces, imagino yo que quisiera hacer, si es que no tengo todavía el estudio, ¿cierto? Dice, se entiende por capacidad de un cauce para un caudal máximo que puede ser transportado. Es fundamental en un encauzamiento asegurar que el caudal del proyecto circula con cierto resguardo antes de alcanzar el límite del encauzamiento. El red está hablando del bordo libre, ¿cierto? En el resguardo está hablando del bordo libre. Hay que ser conservadores y hay que tenerlo presente. El cálculo se realiza como comprobación de un proyecto, así durante la fase de dimensionamiento. Lo dimensionas y después ves y evalúas durante la fase de proyecto. Y dice, y aquí vemos esto, ¿no? El gasto formativo, el caudal de proyecto y el cálculo del caudal de diseño, que sería el cálculo del caudal de proyecto. ¿Sí? Entonces, cálculo con River, con Hidroesta y con GKHMS. ¿Cómo es que podría calcularlo? O sea, con software se hablaba aquí. Entonces, en el gasto formativo dice, la estabilidad del cauce depende que se fije un gasto que represente el hidrograma anual, ¿cierto? Asociado con la estabilidad y se denomina gasto formativo. Este gasto formativo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ¿está bien con este o que se apague esa? Ya, ya. Ahí está bien, ¿no? Buenas noches. Prende la luz de buenas noches. Ya, entonces, representa el hidrograma anual asociado, ¿me entiendes? Dice máximo de capacidad. O sea, esto de acá, cuando ese gasto formativo, estamos hablando de cuál gasto se daría más o menos asociado. Si ese gasto formativo, por lo que dice ahí, de cuál gasto estaríamos hablando. Habíamos hablado de 3 gastos. ¿Recuerdan? Ya los borré de por aquí. De aguas, de aguas bajas, aguas altas, ¿cierto? El de aquí le correspondería aguas altas. ¿Ya? ¿Ya ven? Ya sé, o sea, eso podría ser de examen. Y son cosas que están ahí y son evidentes y pasan. El caudal de proyecto, dice, en un proyecto de obras hidráulicas llega la pregunta, ¿qué caudal debemos considerar para el encauzamiento? Y dice, para responder a esto tenemos que considerar los aspectos económicos y legales. Este de aquí, ¿ya? ¿Por qué le he puesto esta parte? Le he puesto por un tema que lo leí en este tema, sí, en el libro de este que estamos mencionando, porque es la parte económica. Y es algo complicado, ¿ya? Digamos, un poco tirado de economista, pero que tiene sentido, que tiene sentido. Llega esto de acá, fíjense porque dice, el planteamiento del caudal de proyecto está relacionado con la cuantificación de la relación beneficio-costo, ¿ya? Acuérdense, de manera general, según Martín, este de acá, el caudal de proyecto en un encauzamiento en el mundo se elige normalmente en un periodo de retorno entre 50 y 100. Si existieran zonas urbanas puede darse el periodo de retorno de 200 años. Y si no existiera población afectada, los periodos de retorno pueden considerarse entre 25 a 50 años. En cuanto a la parte legal, se considera que las franjas de servidumbre a ambos lados del cauce. ¿Verdad? Esto es lo que hemos visto de la parte legal, que es, ¿cierto? Las
franjas marginales y esas cosas. Pero esta parte a esta parte me voy a referir. Cuando habla del beneficio-costo, aquí entra a decir cuánto me va a costar el dique, cuánto me va a costar la protección y qué voy a conseguir yo con esa protección. Entonces, con esa protección, por ejemplo, si yo estoy protegiendo, al costado de esa protección hay zonas urbanas, voy a dañar tantas familias, ¿cierto? Se va a malograr estos servicios y a esos servicios y todo, a eso los costeo. Todo, recuperar eso de ahí, digamos, me salga, por ejemplo, 7 millones de soles, ¿no? Y o 10 millones de soles para hacer un valor. Y hacer mi dique, ¿cierto? Hacer mi dique a mí me cuesta 5 millones de soles. Y entonces va beneficio-costo, ¿cierto? 10 millones que protejo y 5 millones que me cuesta. Entonces, ¿cuánto sería? 2, ¿verdad? Entonces, el beneficio-costo mayor de 1, entonces un proyecto es aceptable. ¿Correcto? Y entonces, ve ahí. Y entonces, en función de eso, hay parámetros. Lo he visto, no recuerdo si está ahí o todo, pero eso genera una curva de equilibrio cuando hay diferentes aspectos. Entonces, la relación más óptima entre el beneficio y costo se dan por esos dos valores y se escoge y con eso se escoge un caudal de diseño. Digamos, eso sería lo práctico, lo económico. ¿Me entienden? Pero normal dice, no, ¿sabes qué? Esto de aquí por esto paga 50. No me alcanza la plata, simplemente, o sea, no haces el estudio y dices, no, 25 años. Sí, falló y todo, pero bueno, tú estás dando tus consideraciones. Pero acá este ingeniero dice de que, o sea, existiría esa forma de cómo justificar por qué tomar esa decisión. ¿Ya? Y esto ya fue la parte legal si se entiende. Entonces, fíjense que el caudal de proyecto es el que finalmente va a ir asociado al periodo de retorno hecho, ¿no? De casualidad, yo diría, no lo he visto y todo, pero que eso, digamos, te diga, ¿sabes qué? Te sale una relación de tal manera de que tu tamaño óptimo sea un periodo de retorno de 30 años o de 33 años. Ah, bueno, si me va a salir de 33, le pongo de 35 o de 40. A veces, ¿no? Porque es una de las cosas que yo y normalmente creo que se deberían hacer es, de todas maneras, no poner valores que no sean muy significativos dentro de un lugar, que generalmente los hacen. Yo me acuerdo de esto de aquí para comentarles varios, varios temas a veces cuando he realizado planos, que es otra cosa, pero por ahí van asociados por la idea, planos en GIS, ¿no? Haces un plano en GIS y agarran, le hacen una extensión de toda la figura y entra en un plano y esa extensión de toda la figura en el plano te sale en una escala 1 en 67.000. Escala 1 en 67.000. ¿Cómo lo lees? No es práctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Ponle 1 en 75, ponle 1 en 60, si quieres, ponle 1 en 50, pero no le pongas eso. Es más o menos eso. Y ustedes, bueno, ahora creo que ya menos, yo no he revisado mucho, pero normalmente hacen eso. Ponían esas, o sea, escala la que salía la que puede. Ya, entonces, eso por ese lado, ¿ya? Y el caudal de diseño no dice arma y te comento, basado en serie de grandes datos anuales, ¿no? Hallar máximos siguiendo la siguiente metodología. Revisa los datos, analizas, extrapolas en estadística y contrastas los resultados. Te comenta y te menciona que para que sean consistentes la muestra, ¿no?
métodos estadísticos de 40 a 50 años. Para series de 30 y 40, el análisis de frecuencia debe ser apoyado con otros métodos, ¿no? Y dice, para series cortas de 10 a 20 se usan métodos basados en el estudio de precipitación, hidrograma unitario y modelos y otras cosas. Regresan con el GHMS, incluyen algunos de estos estudios para calcularlo. Series largas, simplemente con el análisis estadístico. Y aquí te habla del River. Tres, tres métodos para calcular estadístico, empírico y caudal instantáneo. Y ahí está, es para manejarlo. Están los caudales, ¿no? Están los caudales, pone los caudales, te salen los parámetros estadísticos, ¿ya? Y después trabajas, ejecutas los datos, ven y te van saliendo. Para normal, lo normal, para Google y para los peers. Te salen estos, te salen los tres valores y te dicen el caudal de diseño, a cuál el que tenga el coeficiente de correlación más alto, ¿cierto? De los tres, y busca y saca su caudal de diseño. Que también creo igual lo puede redondear para colocar, ¿sí? Y ahí sale tu patrón. Con esto determinamos con River. Ya sabes, que tenga mayor coeficiente de correlación. El del hidroesta, conseguiste el hidroesta 2, porque el hidroesta 1 es de lo pesado, tienes que esto de aquí, todos los valores, la serie de datos, estar uno por uno, se te malogran otra vez uno por uno. En el hidroesta 2 ya lo puedes jalar, ya lo puedes importar como dato de Excel, ¿no? Entonces, y también hace estos cálculos y te da para los periodos de retorno, te da el caudal de diseño. La herramienta que facilita y simplifica los cálculos laboriosos, permite realizar cálculos y simulaciones rápidas y determinar caudales o precipitaciones de diseño. River, oeste, esto del cálculo de diseño con GHMS, ¿no? Para hacer el tema de simulación de correntía, todos los valores se calculan para ver la entropía, los parámetros del programa, situación, efectos de infraestructura. Hay algunos parámetros como la curva número. Esa curva número está en función de saber eh, cómo es el territorio, ¿no? Si es que está con arbustos, si está con árboles, si es suelo pelado, digamos, si es cerro, si así es simplemente roca. Y para cada uno de esos valores te dan estas curvas número. Estos valores, la determinación del número de curva en cada cuenca ha sido mediante la ponderación del número de curva teniendo diferentes tipos de campos y zonas de aprendizaje. Hasta eso de aquí, cuando haces un análisis de una cuenca, en la cuenca y por ejemplo no hay cerro, te pones por acá está
No, o sea, te enseñaba eso y no te enseñaba todito lo que he hecho. Y de eso para enseñarte era solamente el de ahí asociado con el GGRAS. Sí, le digo, mira, a ver, más o menos cuando dicto normalmente del curso de que hago del GRAS, con todas sus características, que aquí son pinceladas y todo, son 20 horas más o menos que GRAS nomás, asociado con el GGRAS. Ese de ahí no lo domino mucho, pero ese es el tema para hacer precipitación escorrentía, ¿no? Es hidrología. Y esa de ahí también es bacán, sí. Y aquí viene la otra parte, la referida, o sea, miren, ¿qué es lo que hemos avanzado? Hemos dicho, y estamos en la parte de diseño en sí, ¿no? Ya tenemos cuánto sería el ancho del río, ya tenemos cuál es el caudal del río, y ahora vamos a ver el otro componente que es la rugosidad, ¿cierto? Entonces, respecto a la rugosidad, ¿no? En el libro de Bentechov dice, seleccionar adecuadamente un valor. N significa hacer una buena estimación de la resistencia al escurrimiento en un canal dado. Llámese canal simplemente a un cauce donde va a fluir el agua, ¿verdad? Y dice, una guía apropiada para la determinación del coeficiente de rugosidad tendría que pasar por 4 caminos generales, a saber. Miren, estos 4 caminos generales, a saber, son para todos y de agarrar y poder entenderlos. Dice, comprender los factores que afectan N y adquirir un conocimiento básico del problema y reducir el ancho campo de suposiciones. O sea, saber, por ejemplo, por qué es 0.018, por qué es 0.014, por qué es 0.025, por qué es 0.030, por qué es 0.050, es decir, si yo le pongo 0.014, estoy hablando de concreto. Si yo estoy hablando de 0.018, estoy hablando de mampostería. Si estoy hablando de 0.025, estoy hablando de canal en tierra limpio. Si estoy hablando de 0.030, estoy hablando de río, ¿no? Digamos, básicamente limpio. Si estoy hablando de 0.040, ya estoy hablando de grava, seguramente en el río, un poco despejado. Si entra en el tema de la bolondería, con sinuosidades y todo, 0.050, 0.045. ¿Correcto? Esas son las pautas, digamos, que te marcan, ¿no? Una tendencia, digamos, así a priori, como lo quería el ingeniero Lucho ahora, un valor así estimado de primera intención para estar dentro de un rango que pudiera ser, digamos, manejable para consideraciones previas. Que luego estén sustentadas lógicamente en información, ¿cierto? Después de consultar un cuadro de valores típicos para varios tipos de canales. Lo que les he dicho, que están en la cabeza, pero ahí están un poco más detallados, ¿cierto? Examinar y hacerse familiar con la aparición de algunos canales típicos cuyos coeficientes de rugosidad son conocidos. Ahí es donde dicen que les comento estos temas de las fotos de los ríos de Estados Unidos, dice, pero son muy subjetivos. Habría que ver acá también a alguien que haga un estudio, un análisis de las rugosidades y ver y evaluar de la manera como pudieran salir, ¿no? Y en el dato, por ejemplo, en el dato de investigación, lo bueno que tiene el valor de este tema de las fotitos del GEC, de ese que te digo, de esa página, es que anexo a ello va el cálculo, y en el cálculo va y te dice cómo es, ¿no? O sea que hay dos secciones y que te dicen ahí, te dicen el procedimiento y que han hecho las áreas. Entonces te da una idea que si es que tú sigues esos pasos en un río con esas consideraciones
y esos caudales y todo, vas a llegar a determinar también exactamente para esa condición de tu río ese caudal, ¿no? Eso es bueno, sino que a veces de irme a forar en determinadas condiciones y todo. Y una de las cosas que les comenté también es la rugosidad parte también del tema de cuánto es el caudal. ¿Por qué? Y comenté esto y lo hice casi como pregunta cuando estábamos haciendo el tema de este tema, y entonces yo digo aquí, si yo tengo igual, este es el agua, ¿cierto? Este es el agua. Y yo tengo aquí la rugosidad, ¿cierto? Que la rugosidad ya estaría por el fondo, pero en la pared solamente va esto de aquí. Pero si esto de aquí es más, esto probablemente la rugosidad varíe, ¿ya? Y varía, ¿por qué? Varía en función del caudal, pero si el material es el mismo, sí, pero hay que analizar y hay que verlo. Le dije, normalmente es parte de análisis, parte de esto de acá, pero fíjense ustedes, cuando hace esto, si ustedes tratan de ampliar aquí, es como si está esto de acá y hay todo este ancho, ¿ya? Todo este ancho que permite, que no permite que el agua fluya, ¿me entienden? Esa es, digamos, la fuerza de resistencia al empuje del agua. Y como el agua es poquita, ¿cierto? Le hace más resistencia, ¿verdad? Pero si el agua es mucha, solamente le hace resistencia a la que está en contacto con él, ¿cierto? Pero ya no le hace resistencia a la misma cantidad que pasa como líquido fluido arriba, ¿cierto? Entonces, ahí es donde agarran y se estudia y ven, no lo he visto a profundidad, pero hice y la respuesta del especialista, del que estaba enseñando en clases, era cierto, lo que dices es cierto, pero todavía también no me dijo si varía, cómo hacerlo, no lo mencionó, pero varía. Seguramente es que habría que documentarse, buscar esa información para ver, pero para efectos, digamos, de trabajo, no de la práctica y todo, sacar el valor independientemente de esto de aquí, de cuánto caudal pase, de cuánta altura sea, es válido esto de acá, de momento. Pero les digo, tengan en consideración también eso, ¿sí? Y dice, determinar el valor de n a través de un procedimiento analítico basado sobre la distribución teórica de la velocidad en la sección transversal y los datos de medida de velocidad o rugosidad. Acá está el cuadro, uno de los cuadros que te dice, ¿no? La rugosidad varía con la posición de la superficie libre, ¿ve? Ah, ahí está, mira, porque le había dicho. ¿Por qué no le puse? En un canal abierto varía con la posición de la superficie libre. Por consiguiente, la selección de los coeficientes de fricción implica una mayor incertidumbre para el caso de los canales abiertos que para el caso de tuberías. Mira, esto de aquí es lo que les estoy comentando, ¿cierto? O sea, ¿se dan cuenta? No lo recordaba que estaba aquí adelante, pero, o sea, pero eso se refiere a esto de acá. En general, el tratamiento del flujo en canales abiertos es más empírico. Las tuberías está ahí, es chiquito, y los conductos son tales, y ahí está el arrastre, no es más. Peor cuando es a presión. El método empírico es el mejor método disponible en el presente, se aplica de manera cuidadosa, puede producir resultados de valor práctico. Valores prácticos se aprecian en las bibliografías, hay que adecuarlas según la zona de estudio. Y aquí están una serie de valores. Y aparece el que le dije que he revisado en varios estudios cuando pretenden documentar sus trabajos, y está más o menos bien este del método de Cowell, ¿no? Entonces, rugosidad, si uno dice rugosidad 0.030 y no dices por qué y todo, simplemente se estima y tal,
Pero si agarras y ves y le logras colocar que con esto te salga 0.030, ya tienes un sustento, ¿no? O vean, entonces, en este de Cowan, que lo he visto y que digamos que sería algo de un buen soporte, te dice, ¿no? Reconociendo factores primarios que afectan el coeficiente de rugosidad. ¿Cuáles son? Miren, un valor básico para un canal recto uniforme de un material dado. Ese, o sea, más bajo que eso no hay, pero ponle ese. Ese es tu n sub 0. Se determina para corregir el efecto de las irregularidades de la superficie. Igual. ¿Qué tanta? O sea, es la forma, ¿cierto? Eso de ahí es la geometría. Porque en lo que es la morfología estábamos hablando más de todo de la forma de la sinuosidad, que también entra por aquí. La variación, el otro, el N2, considera las variaciones en la forma y tamaño de la sección transversal. El otro, considera el efecto de la obstrucción o obstáculos al flujo. Depende de la vegetación y depende de la sinuosidad longitudinal del canal en la ecuación de Cowan. Ojo que este 0,5 depende de la sinuosidad, fíjense, es un valor, un coeficiente que multiplica la suma de todos. O sea, es un factor que afecta a todos. Y encontré esta tablita y la vi y le puse, y está interesante, dice, se presenta una tabla que resume los criterios. Para el material, según el grado de material, acá están los n's, los 5 coeficientes, y desagregados por lo que uno consideraría, ¿no?, las características del río que voy a evaluar. Y acá le doy ejemplo, dice, un río con material en cauce de grava, con irregularidad media, variaciones de secciones ocasional, sin obstáculos, poca vegetación y con sinuosidad leve. Esto de acá, descrito, cierto que esto de aquí está un poco, digamos, solamente con esto buscar, ¿no? Sinuosidad, por ejemplo, menor, leve, todo acá, ¿no? Menor, leve es menor, por eso que está 1, ¿me entiendes? Y hay buscar esto, buscarle en dónde encaja. Esta es la suposición que uno haga, ¿no?, de lo que ve en campo, de lo que te dicen, y hace esto, ¿no? Simplemente pone estos, multiplica y te sale n 0.041. Si lo haces más bajo que esto, entonces